Zona Psique, el podcast. Un podcast donde hablamos de ti. En este podcast tendremos invitados como psicólogos, filósofos, pedagogos, sociólogos, maestros y amigos. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique. El día de hoy estamos en el podcast de Zona Psique. Y bueno, como ya les habíamos comentado, esta es la segunda parte de adolescencias violentas, y donde vamos a exponer también en un caso ya aquí en México de un tiroteo. ¿Por qué hablamos de violencia? Porque dijéramos es un problema frecuente, común, y sobre todo el cual no debemos de acostumbrarnos, ¿no? En México, por desgracia, pues estos índices han aumentado cada día más. Los gobiernos pues obviamente dicen que va para abajo, ¿no? Pero pues lo vemos cada día, lo notamos, y como ciudadanos pues también lo sentimos, ¿no? Todos hemos vivido parte de esto. Y bueno, para ello pues vamos a hacernos también de la colaboración de Verónica Ordeñana. Hola, Verónica. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, ¿no? En este podcast. Muchísimas gracias. Espacio para pensarse y para abrir las mentes, ¿no? Por lo menos ahí poner una interrogante respecto a lo que se está suscitando y se sigue suscitando, ¿no? En esta cotidianidad. Así es, y bueno, de forma veloz, de forma rápida, pues presento a Verónica. Ella es psicoanalista, también es miembro de Lapsus de Toledo, España, que es LATE. Es una asociación cultural y de psicoanálisis con sede en Toledo, España, dirigida por la doctora Cristina Jarque. Bueno, también cuentas con una maestría, ¿no? Y eres docente. Sí, la maestría es en psicoanálisis y cultura. Exacto. Sí, me estoy estrenando como docente. He participado como en varias escuelas, sobre todo online, ¿no? Desde diferentes perspectivas, porque, bueno, como tal, ejercí la licenciatura en psicología y, bueno, posteriormente de ello la formación en psicoanálisis, y, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sigo enganchada, embelesada y enamorada del psicoanálisis, ¿no? Y la manera en que tuvo lugar esto fue a través del enamoramiento literal de la palabra. Entonces, claro. ¿qué te puedo decir al respecto? Claro. Sí, es algo que, bueno, yo comento seguido que el psicoanálisis a veces no lo buscas, el psicoanálisis nos encuentra, de cierta forma, el psicoanálisis nos llama, ¿no? Y somos llamados para el psicoanálisis. Con esto quiero decir que no todos son, dijéramos, aptos para, ¿no? No por ser elitistas, pero bueno, ya entramos a detalle aquí. El caso que vamos a exponer es el caso de Torreón, en el Colegio Cervantes. El ataque parecen sugerir que la posibilidad era mucho más cercana que eso, que el niño estuviese influenciado por una realidad violenta, una realidad de su entorno. Para ello, pues, la abuela materna de José Ángel, el autor de del Colegio Cervantes, allí en Torreón, a balazos cuando él tenía solamente 3 años. Su padre fue condenado a 4 años en prisión. Su madre murió durante una cirugía cuando él tenía 5 años. Sus abuelos paternos, con los que él se crió, ahora están siendo investigados por... Ambos poseían cuentas con manejos millonarios que involucraban a empresas sospechosas, y que pues todo esto era de propietarios, también eran propietarios de varios vehículos de lujo, incluyendo autos blindados, ¿no? Entonces aquí observamos que pues los videojuegos quedan en una segunda instancia, y que el entorno que rodea a este chico pues era lo primario, ¿no? Lo principal. Entonces, bueno, las primeras pesquisas hechas por los peritos de la fiscalía mostraron que el joven coleccionaba videojuegos violentos y tenía armas de juguete. Los hallazgos no eran suficientes para explicar qué le llevó al chico al ataque en su colegio. Esta pregunta clave que las autoridades se plantean hace que el niño de 11 años resulte como un hecho, ¿no? De que llevaba 22 y una de calibre 40, ¿no? De dónde las obtuvo. O sea, es algo que se sale dijéramos, de la investigación. Los peritos investigaron también el registro de las armas que estaban en la casa de los abuelos paternos de José, con quienes vivía tras la muerte de su madre.
Entonces todo esto fue determinando que el abuelo pues no tenía el permiso de portación de armas, ¿no? Ujú. Entonces todas estas controversias llevaron poco a poco a obtener más información en el caso, pero bueno, en primera instancia, esa es la introducción del caso. Es cierto que los videojuegos en cuanto a su violencia, pues no son catalogados para niños. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de darle un videojuego o de supervisar los videojuegos que juegan nuestros hijos, nietos y más? Pues de nosotros los adultos, ¿no? Entonces, por consecuencia, la falta está en el adulto. Aquí, por consecuencia, también todo lo que vive el niño, ¿no? En el entorno, pues tarde o temprano lo va a asimilar para proyectarlo en algún momento. Y aunado a todos estos juegos que suman violencia tras violencia y la facilidad de la adquisición de las armas, ¿no? También. ¿Cómo ves este caso, Verónica? Híjole, pues este caso, pues como muchos otros, ¿no? O sea, está la interrogante de cuáles son las motivaciones y quién es el culpable, ¿no? O sea, de entrada es como pensarse así de, ¿y de quién es la responsabilidad? Sobre todo en edades como muy tempranas, ¿no? O sea, es difícil todavía Claro. pensar a los niños, ¿no? O a los infantes, o a los prepúberes, ¿no? Que cometan este tipo de actos, este tipo de acciones. Es un poco inconcebible porque se asume que es la infancia feliz, ¿no? O sea, que los niños no tienen los mismos problemas o no piensan, ¿no? O no tienen la misma capacidad que un adulto en tanto discernir Ah, claro. o situaciones que le generen estrés, ¿no? O sea, pero bueno, en lo que vas narrando, lo que vas relatando en relación a esto, también parece que apunta y no es como algo nuevo de la reproducción de patrones, ¿no? O sea, Exacto. pareciera que podríamos decir que eres donde naces, ¿no? O Ujú. sea, las conductas se aprenden, digamos, eso es indiscutible, pero pues sigue la interrogante de por qué él y no todos, ¿no? Siempre Ujú. hay excepciones. Sí, Entonces, se vuelca como esta afirmación también a pensarse desde esta parte de la subjetividad, ¿no? Que se entreteje en la transmisión con el otro o con nosotros. claro. Llámese padres, abuelos, tíos, los congéneres, ¿no? O sea, en edades prepúberes, o sea, hay una fuerte relación o no para también con los iguales. Y esa parte también muchas veces queda de fuera. Un poco esto para ir contextualizando hoy vi en las noticias cómo esta parte del bullying sigue existiendo y se divulga entre los mismos jóvenes, ¿no? Vi un Ujú. video donde graban cómo molestan a un niño y lo empujan, ¿no? Estando en un segundo piso, por suerte no pasó a mayor, pero estuvo a casi nada de que uno de Ajá. nuestros empujones pues, lo tirara al vacío, ¿no? O sea, el barandal no era como mucha cosa de protección y Claro. con mayor fuerza seguro ahorita no estaríamos hablando del bullying, sino ya del asesinato entre los jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso Exacto. como muchos. Entonces esa parte también es que interpele esta situación, no solamente el aspecto familiar o el aspecto inmediato donde uno va creciendo, ¿no? Sino también cómo se va relacionando con los iguales y cómo se van suscitando estas experiencias, ponga, por decirlo de alguna manera, buenas o malas, pero algo Así es. se suscita, ¿no? Efectivamente hay una responsabilidad inmediata hacia los padres, ¿no? O sea, pero también hasta qué punto pueden hacerse culpables o pueden adjudicarse pues todo, pues toda esta responsabilidad, ¿no? Porque si reconocemos a los niños como sujetos, también tienen su propia historia. Claro, no pensarlos como adultos, pero si hay una responsabilidad sería el ¿por qué no me escuchan? ¿No? O sea, ¿por qué no hay tiempo para prestar atención y ver cómo voy Y es que creciendo en este entorno? muchas veces yo he visto en clínica
que los Ujú, aspectos en niños o adolescentes que son rebeldes ante las figuras de autoridad, muchas veces ujú. estas figuras como el padre o el tutor lo que hacen es ten un videojuego, ten el celular, no me molestes, ahí diviértete. Y no les dan como esa atención de vida, ¿no? Ahorita me hiciste recordar también lo de los barandales, precisamente. En México debe estar legislado, ¿no? La altura de un barandal en las escuelas. Y muchas veces no llegan a esa altura. Están mal diseñados. Y ese mal diseño pues ocurre o conlleva a que se preste todas estas situaciones peligrosas de riesgo. Aunado también a lo que mencionabas, ¿no? Nacemos con una cultura, con una educación, con un entorno. Y recuerdo mucho aquí a Pierre Bourdieu, ¿no? El capital cultural. Nacemos con un capital cultural, del cual deviene pues todo esto que nos heredan, ¿no? En cuanto a conocimiento, en cuanto a cultura, en desarrollo, en cómo me comunico yo con los demás, cómo pido lo que necesito al mundo, ¿no? La violencia, como tú sabes, es la falta o la carencia del buen uso o el correcto uso de la palabra, ¿no? Cuando no hay palabra, se utiliza inconscientemente la violencia como un recurso. Claro, lo interesante es eso, ¿no? Bajo qué condiciones se considera la violencia como un recurso, porque lo asociaríamos como un mecanismo incluso de defensa, ¿no? Exacto. O sea, hay como muchas aristas y muchas lecturas respecto a esto, no hay una sola, porque la violencia sí puede ser un sustantivo, una acción, pero al mismo tiempo un significante en tanto que representa, ¿no? Para cada sujeto. Y eso es Exacto. lo que intentamos de alguna manera ir como vislumbrando, ¿no? En esta ocasión, como te decía, o sea, si consideramos que, y reconocemos a los infantes, prepubres, adolescentes, como alguien, como un sujeto el cual que a su corta edad tiene un lugar frente al mundo, ¿no? Y cómo se relaciona, retomando un poco este ejemplo que te decía, es no solo es suficiente con grabar una acción, ¿no? O sea, no es suficiente con tener como la prueba de que están bulleando a uno de los chicos, ¿no? O sea, también uno se pone a pensar, no hay que correr riesgos, ¿no? Pero, pero también es como esta parte del voyeurismo que se juega, ¿no? Ahí entre ellos, Exacto. en lugar de que algún compañero u otro Exacto. intervenga y pare, ¿no? Pero Sí. también te pones a pensar si se pone en riesgo o no. De alguna manera, este video es una manera de denunciar, si lo leemos desde ahí, ¿no? Y de demostrar que no hay autoridad, Uh-huh. no hay una ley que contenga algo ahí, ¿no? Ni simbólica ni real, porque no había maestros, no había ningún docente, algún adulto que pudiese detener esa agresión, ¿no? Claro. Que inclusive Pero, los ajá, maestros siento que actualmente también deberían de estar bajo una constancia o supervisión psicológica, y a veces no la tienen, porque el maestro trata de intervenir, pero él de acuerdo a lo que él cree correcto, ¿no? Hay maestros que inclusive hasta fomentan a veces el bullying sin querer, otros con el propósito, ¿no? claro, y ese es otro elemento más que podríamos agregar a la ecuación, ¿no? Para obtener esta formulación de lo que intentamos transmitir, ¿no? O sea, claro, y la preparación y la capacitación de los docentes, digo, está muy discutido. Uh-huh. Ante estas realidades pareciera que pues el sistema educativo sigue cojeando, ¿no? Aunque en algunas, digamos, al caso por caso, hay algunas instituciones que se están como muy al pendiente Uh-huh. y también puede llegar al punto de generar estrés y presión a los estudiantes, ¿no? Hay unos que se generan estas cuestiones de que hay escuelas donde hay tolerancia cero a ciertas conductas, ¿no? Sin importar el estatus, la clase, etcétera, pero sigue habiendo interrogaciones, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente en la praxis se aplica, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Con este pequeño ejemplo podríamos enunciar que ya no hay una ley inscrita, ni simbólica ni real, ¿no? O más Exacto. bien, eh,
bueno, real en el sentido de que realmente esté la figura presente, ¿no? Porque si no hay una ley inscrita simbólicamente, podemos entender que no hay nada que contenga ahí, ¿no? Entonces, en lo real se suscitan todas estas, todas estas agresiones y violencias, ¿no? Llegar a los tiroteos, que es lo que estábamos como analizando, esta parte de las violencias que se producen en la adolescencia, ¿no? ¿Qué lo conlleva? Pues bueno, conforme vamos desmenuzando, vamos viendo que se integran una serie de condiciones que de alguna manera conllevan, ¿no? O sea, dirigen hacia esos puntos. No todos los adolescentes, sí, claro, no todos, ¿no? Hay algunos en los cuales pueden intervenirse, pueden prevenirse, ¿no? Pero en este caso particular está la interrogante, ¿cuáles son las motivaciones? Claro. Y como tú bien lo dices, ¿no? O sea, ¿hacia dónde apunta esto? ¿Encontramos culpables, responsables? También nos pone a pensar en esa situación. Con eso también me hiciste recordar, hay una serie en Netflix que se llama Menores Infractores, que no sé si la has visto, es japonesa o coreana, no recuerdo, pero sí estaba viéndola, pero no ha terminado, sí. Está buenísimo, ¿no? Y justamente en el caso por caso va retratando realidades distintas, ¿no? Cómo es que los padres se ausentan, y no tanto por esta indiferencia que podemos señalar o subrayar de dónde están los papás, por qué no se supervisan y por qué no se hacen cargo y por qué no cuidan. Influye mucho también esas realidades sociales que tú mencionas, Carlos, ¿no? Porque no siempre están no porque no quieren, ¿no? Sino porque las circunstancias los obliga a tener que ausentarse, ¿no? Porque o son solo padres o son solo madres y tienen que hacerse cargo de un hijo, ¿no? Porque no hay un sistema tampoco lo suficiente gubernamental que pueda amortiguar esta crisis económica, ¿no? O sea... Claro, sin embargo... O llevo el arroz a la mesa o le pago una o 2 horas de niñera a mi hijo, ¿no? O sea, no alcanza también, esa es la realidad, ¿no? Entonces también, sí creo que los padres, ¿no? Hay algunos que a pesar de esas circunstancias están como muy pendientes, se preocupan porque las tareas, ¿no? O sea, sí, o sea, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando digamos así que un padre funciona y un padre falla, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esas fracturas que nos posibilitarían como dar esta posibilidad? Porque trabajamos con padres, ¿no? Y en la clínica no están exentos ni excluidos, no es que nada más venga a traer a su hijo para que le enchule la máquina, ¿no? Como un taller le cambia 2, 3 piezas y ya se lo entrega renovado, ¿no? O sea, hay lugar y hay que darle lugar a los padres también. O sea, y es un trabajo en conjunto, ¿no? Me parece es justamente eso, donde están las fallas, donde está la grieta, para que a partir de ahí podamos tejer en familia, ¿no? Estas posibilidades de generar contención, cambios, comprensión emocional, yo que sé, todo lo que va apareciendo en la clínica con padres también. Claro. Carlos. Sí, y ahorita me hiciste, bueno, recordar también esa parte de... Es cierto que muchos padres se ausentan por cuestiones laborales y demás, pero no todos esos casos en los que los padres son ausentes tienden a que los hijos estén inmiscuidos en entornos violentos, ¿no? No siempre es eso. Tiene que ver muchos factores. Obviamente el cómo vemos el mundo, ¿no? Esta visión del mundo, ¿quién nos la transmite? En primera instancia, pues los padres, el tutor, ¿no? Que ya nos los dice Freud, ¿no? Esta visión del mundo nos las empiezan a imprimir a través de la psique, ¿no? Esto es correcto, esto es incorrecto, vaya, se empieza a configurar el super yo. Y en esa cuestión, incluso Freud, ¿no? Dice, el super yo es una extensión de la presencia psíquica del padre, ¿no? O de la madre en este caso. O sea, de los padres es como una extensión. Pues es que es una voz fonante y sonante. Es una voz, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes deshacer de no solo deber ser, ¿no? Sino esta voz que te funda, ¿no? O sea, exacto. Si eres, ¿no? O digámoslo así, pensémoslo como esta, porque lo pensaba también como con estas
cosas como muy conservadoras o muy moralistas, ¿no? ¿Cómo queda esa voz instalada de la moral y justamente te Ujú. hace decir lo bueno, lo malo y demás? Pero cuando esta voz no opera también, ¿no? O sea, Claro. esto también, más bien creo que la cuestión es que estamos pensando en función de la tesis de la violencia, los aspectos socioculturales y la transmisión de la historia familiar, ¿no? Ujú. Esa sería como nuestra tesis de donde estamos arrancando y dimensionando las adolescencias violentas, ¿no? Jugándonos en estos tres factores, pero bueno, ya vemos que hay como una especie de caldo, ¿no? Que requiere como un brebaje, ¿no? Donde requiere distintos ingredientes para poder hacer la poción, ¿no? La poción, en este caso, la fórmula que podría prever estas conductas delictivas, ¿no? De los adolescentes. Que Así es. finalmente también lo ponemos de este lado de que son los llamados, ¿no? Son los actings. No es que de la noche a la mañana los niños o los Sí. jóvenes decidan, voy a comprarme un arma y mañana voy a ir a la escuela, Claro. ¿no? Pero si te das Pues son cuenta, situaciones paulatinas. claro, en la mayoría de los casos de adolescentes con violencia, en la mayoría de los Uh-huh. casos no tienen una figura paterna real, es decir, o es un padre ausente o es un padre que incluso comete violencia, ya sea en el entorno Uh-huh. o contra ellos. Entonces, por ende, tienden a proyectar eso que han aprendido inconscientemente, ¿no? Porque no todo aprendemos de forma consciente, ¿sí? Entonces, aquí me cabe recordar un poquito incluso al escrito de Lacan, ¿no? De la agresividad en el psicoanálisis de 1948, donde plantea la existencia obviamente de la pulsión de muerte, que Freud en su momento promovió mucho para, bueno, contradecir un poquito esta parte de decir que la pulsión está en lo psíquico y no en lo biológico, ¿no? Entonces, bueno, aquí la postura de Claro. Freud era de que la pulsión era como una parte biológica que coexistía en la mente, ¿no? Me parece que es justamente cuando da nombre a esta cuestión de la libido, ¿no? O El sea, libido. la libido rompe justamente con esta cuestión orgánica de que se cree que es más que una energía, es una fuerza. De ahí después la pulsión, ¿no? Que es una fuerza psíquica finalmente, ¿no? Que es constantemente pujante y que va burdamente en estas dos direcciones, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, ¿no? O sea, el eros Exacto. y tánatos, ¿no? O sea, cómo estos se van entremezclando Y a veces se y confunden. justamente, sí, es pensarlo desde esta instancia del placer y displacer, ¿no? Yo creo que ahí está esta cuestión orgánica que en un principio en los orígenes del psicoanálisis así digamos fue descubierto, así fue empezándose a construir, a constituirse, posteriormente entender que la pulsión es esta cuestión punzante, ¿no? Es esta Claro. fuerza convergente en relación a esta economía psíquica, ¿no? Del placer y displacer. Y con Lacan, bueno, obviamente esto no se queda ahí porque, bueno, trazamos del deseo justamente a la demanda, Uh-huh. ¿no? Que cuando pasa, digamos, el grafo de deseo se construye de esta función nutricia a una demanda, la demanda de amor, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, va apareciendo el deseo y luego damos lugar como al goce, ¿no? Que es esta como torcedura Exacto. en donde justamente entra en disputa este desplacer y placer, ¿no? O sea, Claro, claro. Que bueno, aquí Freud se refería más bien a que la pulsión es como un recuerdo que coexiste en nosotros de aquello que en algún momento existió como, dijéramos, en una era primordial, por así decirlo, ¿no? Donde pues eran puro instinto. Entonces es como el claro, es que recuerdo. sí, Y que todavía sí, coexiste, ¿no? o sea, nunca deja el psicoanálisis de estar de lado y cuestionando el origen, Claro. ¿no? Pero, o sea, es como también esa parte de lo imposible, o sea, es algo que nos preexiste, la cultura es algo y el lenguaje Exacto. es algo que preexiste, Dios preexiste, Dios existe
excéntrico. Es que el mundo es excéntrico, ¿no? El mundo es excéntrico, el mundo ha estado antes y seguirá estando después, eso esperamos, ¿no? O sea, de nosotros los humanoides, pues, ¿no? Nosotros solamente lo habitamos, pero... Somos invitados nada más, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, tú bien señalabas esta parte, ¿no? Con las tesis que Lacan en este texto de Escritos Unos va a ir desarrollando en relación a la agresividad. Y justamente una de las tesis es esa, ¿no? O sea, somos más que una condición biológica, somos más allá de una especie. Exacto. Y ya la perdí, pero ya la tenía por acá justamente, ¿no? Lacan va a abordar la agresividad en psicoanálisis formando algunas tesis, como ya lo señalé, en relación a su constitución. Y la primera consiste en que la agresividad se manifiesta en una experiencia que es subjetiva. Es decir, desde la experiencia psicoanalítica, su acción se desarrolla en función de una captura dialéctica del sentido, lo que significa que solo podemos acceder a las causalidades psíquicas a través de la palabra, del diálogo que se suscita entre dos, lo que supone un sujeto que se manifiesta como tal a la intención del otro, lo que podemos traducir como, antes de ser nuestra palabra, somos apalabrados por las intenciones de otros. Nos decimos y nombramos a partir de lo que los otros o el otro dice que somos. Exacto. Esta parte de subjetividad es justamente en esta relación, en cómo el otro nos antecede, ¿no? Nos preexiste y nos da lugar. Entonces, en ese sentido, como tú lo decías, la agresión es subjetiva y rompe con esta concepción biológica. No solo estamos vistos desde ahí. Y que aparte, bueno, si tú observas en estos casos de violencias donde hay asesinatos y demás, el asesino en cuestión actúa de forma inconsciente y también sabe, de alguna forma está expresando algo que no puede, dijéramos, expresar interiormente, lo está expresando, proyectando hacia afuera, ¿no? Claro, es que qué representaciones internas hay del mundo, ¿no? Esta cuestión del inconsciente, no es cuando nos referimos a esta obra del inconsciente de tu padre que dejó, ¿no? Sí. Que nos dejó hace años porque dijo que iba a ir por los cigarros, ¿no? Más bien es esta cuestión, lo inconsciente ¿qué es? Lo inconsciente es la memoria. O sea, son todas esas experiencias que van generando una causalidad psíquica. Digo causalidad porque esta se traduce en una realidad. O sea, ¿qué representamos? Las proyecciones es como analógicamente esta idea que se tiene de un proyector, ¿no? Es que adentro hay imágenes que se proyectan a la afuera y que representan algo, ¿no? Y eso es lo difícil de, el caso por caso, analizar, porque un pequeño infractor no va a ser, aunque comete, digamos, un tiroteo, ¿no? Comete la misma acción que otro, las motivaciones resultan ser distintas. Importan las intenciones. Mira cómo Lacan, desde un principio, hablando que la agresividad es algo constitutivo de la condición humana, pero lo ve como desde las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones del otro, no? Y cómo, digamos, aquí se puede jugar en nuestras intenciones para con nosotros. Amar, desollar, odiar, triturar, destruir. Y si te das cuenta, muchas veces en estos actos totalmente violentos, el sujeto siente que libera algo, siente que de cierta forma ha transitado hacia otro lugar y se siente más pleno. O sea, es algo contradictorio, pero muchos asesinos así lo expresan, ¿no? Porque es algo que los libera, de cierta forma, de un trauma, por así decirlo, que no pudieron confrontar. Claro, ¿no? O sea, finalmente los traumas dejan restos. Y ese es el problema, porque desde ahí, si lo vemos desde el goce, o sea, es un resto. Sí. O incluso es un exceso, ¿no? Es que de dónde el sujeto se enuncie es que podemos colocarlo en su historia, ¿no? O sea, aunque también así, Freud no manejaba como todas las estructuras, dirá Lacan, pero Lacan en algún momento dirá, no hay como traer estructuras químicas, ¿no? O sea, hay tres posiciones en las cuales puede venir ese sujeto. Sí. Una psicosis, una perversión o una neurosis, ¿no?
Y todo va en función de cómo uno vaya escuchando ese discurso. Por eso decía, ¿no? En la experiencia clínica escuchamos una dialéctica y a partir de lo que escuchamos podemos aprender algo de ese sentido, ¿no? Que en el sinsentido puede colarse, ¿no? Pero Exacto. eso siempre deja una interrogación, porque bueno, aquí se trata de ver estas intenciones a priori, por decirlo de algún modo, entre muchas otras cosas, si hablamos como en el acto delictivo, ¿no? Es que algunos en esta liberación lo único que se dan cuenta, Bueno, la luz trompeta. regresamos del corte. Sí, nos comentabas de una película. Sí, es que esto me hizo recordar justamente ahí chismoseando en el Facebook, esta onda de las redes, Sí. una película que es La trompeta triste, ¿no? Que no sé si la conozcas, La trompeta triste, no, pero, ajá, no la conozco. eh, retrata como la vida de los payasos, pero lo interesante de esto es que uno le pregunta al otro por qué quería ser un payaso, ¿no? Entonces quien le pregunta le da como una serie de argumentaciones o justificaciones Ajá. que pareciera que digamos, fueron sus opciones para decidir ser un payaso, ¿no? Ya. Y entonces este otro segundo le devuelve sus preguntas, ¿no? ¿Y por qué tú decidiste ser un payaso? Ajá. Y me dijo, porque si no hubiera sido un payaso, hubiese sido un asesino, ¿no? Ya. Entonces te esperas todo menos eso. Claro, Y la está respuesta. relacionado con esta parte de que hablabas de los asesinos seriales, ¿no? O sea, Claro, y fíjate que yo me acordé que de otra película que tiene que ver con violencia. Aparte de Naranja Mecánica, que es buenísima, esta de Transporting o Transporting, algo así, que también sí, es la sí, temática violenta, es ¿no? Pero bueno, sí, en esa parte, otro asesino por naturaleza. que es muy buena, sí, sí, Asesinos por Naturaleza, que narra más o menos como la historia de Bonnie and Clyde, más o menos, ¿no? De estos asesinos en serie que eran parejita, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, regresando un poquito aquí al tema, en el tiroteo, de ese tiroteo de Torreón, vaya, al abuelo Uh-huh. le encuentran mensajes en su celular. Entonces la fiscalía encuentra estos mensajes y dentro de estos mensajes el hombre exclama, ya valió madre, se la chingó con mi arma, ¿no? Entonces lo que comienza como esta investigación a esclarecer un poco más y se convierte en la trama de que mantiene el centro de atención de la fiscalía y dijéramos dentro de estas filtradas conversaciones, una de las transcripciones es que él está comentando con su hija, ¿no? Él quería hacerlo, no podía detenerlo, fue su voluntad, hija. Le dice José Ángel después del tiroteo. Y su hija le responde, ¿por qué se la diste, papá? ¿Ves lo que pasa? Cuando lo vi me sorprendí porque sabía que fuiste tú quien se la dio, ¿no? Entonces, en estos mensajes, pues obviamente se deja ver que el arma se la otorgó el abuelo. Y de ahí, pues, regresando un poquito a ese tema, ¿no? De que el contexto tiene muchísimo que ver, que pienso yo que es como más del 50% en la razón de lo que tiene que ver el que un niño actúe con este grado de violencia, ¿no? Porque hay grados, dijéramos. Desde el bullying, ¿no? O desde lo más básico hasta lo más atroz, que ya sería la muerte excesiva o la muerte de otros, con la culminación terrible del suicidio, ¿no? Bueno, y si hablamos de películas porque retratan la crudeza de la humanidad, ¿no? Sí, Sodoma y Gomorra, mijo, ¿no? Porque antes de la muerte, híjole, está la tortura y la crueldad, ¿no? sí. O sea, la está también está junto con pegado con esas cuestiones, y están ligadas. Hay una compilación que hace Leticia Glosa Fioroni, que es argentina del APA, entre varios otros autores, que hablan justamente de la violencia y la ven como una espiral. Uh-huh. Y es muy difícil de poder definirla como tal, porque está homologada con el poder, con la crueldad y con otras
situaciones que también se enfrascan, ¿no? Es que volvemos a lo mismo. Algunos son bien sádicos Sí, híjole, y el placer es generar el mayor dolor posible, ¿no? ese placer Pero, el placer por la violencia que también es goce, ¿no? Que ya lo decía Lacan, en algún pues es sentido un placer sexual, ¿no? O sea, pues es sexual. un resto. Exacto. De hecho, te voy a invitar a un análisis de película en la claqueta para Va, que podamos abordar una película, ya sea Asesinos por Naturaleza o alguna de tu predilección, y que tenga también que ver con todos estos temas, ¿no? Que son temas apasionantes. Muchos dicen, es que ¿por qué hablan de tanta violencia? ¿No? Pues muchas veces la realidad a veces supera la ficción, ¿no? Y esas cuestiones de que sí. dicen, ¿por qué tanta violencia? Más bien, queremos explicar el porqué de tanta violencia. Queremos darnos una guía, ¿no? Pues más que eso, retratar las realidades y la experiencia, lo que no se puede muchas veces de esa ortodoxia psicoanalítica, ¿no? Es que también hay un discurso ahí por medio que hace difícil su transmisión, ¿no? O sea, es que Claro. hablar de significante, goce, placer, displacer, economías psíquica y demás, o sea, traducción, ¿no? Uh-huh. Eso cómo se refleja en la vida cotidiana, esa matematización o esas formulaciones, o sea, ¿qué representan? Pues la vida cotidiana, Uh-huh. ¿no? O sea, estas historias que damos en la clínica, el caso por caso y cómo se van desarrollando las historias. Y Claro. la película como el arte, ¿no? O sea, es un medio conductor por el cual el psicoanálisis, algo de ahí se manifiesta, ¿no? Algo ahí queda representado y hace hasta cierto punto digerible. Ajá. Lo que no significa que las películas sean digeribles, ¿no? O sea, el director y la escena, es que esa es la onda, es una escena, ¿no? Exacto. Y Que lo que comprender decías o demás. del acting out, el acting out también es una escena en la cual se sale de nuestro control. Entonces, yo platicaba con un psicólogo, amigo mío, de Argentina, que él decía, todos tenemos un rol, un papel, en el cual los suicidas quieren bajarse del escenario, ¿no? Entonces, o los asesinos también quieren jugar otro rol, otro papel. Es decir, estamos enfrascados también en esos roles, en desempeñar una función, muchas veces, ¿no? Como el que quiere ser padre, está como el que no quiere ser padre, el que niega todo eso, ¿no? Claro, sí, ¿no? O sea, hasta cierto punto imaginariamente cada sujeto decide qué hacer con su vida. Uh-huh. Dijera Freud, ¿no? O sea, ninguno es dueño de su propia casa, entonces Exacto. está como muy paradójico esto, decirlo así, ¿no? Pero pues a medida de lo que pueda, está en una posición de la elección o de libre albedrío, ¿no? O sea, que sea una evolución o no, esa es otra cosa a discutir. Exacto. Pero bueno, ¿no? O sea, cada sujeto efectivamente pues tiene un papel, ¿no? Es un personaje de una historia, Uh-huh. sea Claro. protagonista o antagónico, lo que sea, pero tiene un lugar ahí, ¿no? En la escritura. Y creo, y eso es lo importante que podemos ir dimensionando desde estas lecturas Y es por psicoanalíticas que eso, se hacen. y es por eso que también nos gustan tanto las historias, porque en las historias nos identificamos con algún personaje o esa identificación va conforme a lo que hemos vivido o lo que queremos vivir, ¿no? Entonces, siempre este personaje nos enfrasca en un rol. ¿Te das cuenta? Por eso nos gustan tanto las historias. Por eso nos gustan que nos cuenten historias, ¿no? En ese sentido, vamos al cine, leemos literatura, todas esas cuestiones tienen que ver. Ahorita me acordé también de una frase de Freud que dice, aquellas personas que lucen más normales de todas son las que más demonios tienen, ¿no? O más en aspectos traumáticos, ¿no? Y si te das cuenta, es cierto, porque cuando ocurre un asesinato así, tú les preguntas a los vecinos y demás, oye, ¿cómo era este tipo? ¿Cómo era este? No, pues es que era normal, a mí me sorprende mucho, inclusive era muy amable, ¿no? No se le notaba nada, o sea, era súper carismático. Y esa cuestión viene también en este caso en particular, ¿no? Cuando la policía detuvo
a José Ángel, dijéramos, entrevistaron a varios vecinos, ¿sí? Y los vecinos decían, pues es que al chico nunca se veía que le faltara nada, ¿no? O sea, se veía como un chico normal, se desarrollaba normal, jugaba con otros chicos, o sea, lo que veía la gente de fuera, ¿no? Lo que proyectaba él era así como algo, normalidad. Que ya, viendo a ciencia cierta, la normalidad depende obviamente de lo que se establece como norma, ¿no? Y nada tiene que ver con la particularidad del sujeto. Pero de ahí viene, me acuerdo de esa frase, ¿no? De Freud. Claro, porque finalmente estas lecturas desde la psiquiatría o esta condición médica y demás, y también de psicología, ¿no? Es justamente cómo se establece esta media, esta norma, que es lo que hace que se desvíe uno de ella. Y de ahí esta excepción de normalidad y anormalidad, ¿no? O sea, qué tan enfermo uno puede estar en relación. En este caso, pues a las ficciones mentales, ¿no? Eso es lo que también muchas veces se dice que los psicoanalistas nos peleamos con esto, ¿no? Porque, o sea, que a ciencia cierta que es lo anormal y lo anormal, ¿no? O sea, porque pues todos podemos enloquecer, ¿no? Todos podemos estar fuera de control, en algún momento podemos delirar, ¿no? Sobre todo cuando perdemos un ser amado. Claro. No sé si alguna vez has experimentado y te ha pasado que de repente escuchas que habla, ¿no? O escuchas su voz y tú dices, ¿cómo? Si ya no está, ¿no? Entonces podemos alterar la realidad, ¿no? O sea, claro. Los mecanismos de defensa porque nos llevan también muchas veces a alterar esta realidad. Sí, porque la realidad en realidad pues está configurada por nosotros, ¿no? Que ya diferentes teorías nos dan esa explicación, ¿no? De qué es lo real. Pues ya para Lacan va a ser una cosa, ¿no? Para Sigmund Freud otra. Pero en sí misma, todas coinciden en que el sujeto es el que configura la realidad, ¿no? Ahorita me acordé inclusive de Carlos Jung. Carl Jung estudiaba mucho a los esquizofrénicos y en sus entrevistas ellos decían que veían una sombra en el sol, ¿no? Carlos Jung empezó a hacer las mismas actividades que ellos y miraba al sol, ¿no? También de repente. Y en algún momento él dijo que veía también la sombra del sol. Entonces, todo lo que es real en una persona que tiene trastornos, para esa persona es totalmente real, ¿no? Y en esta realidad, pues configuran también actos violentos. En esos actos violentos, ellos liberan muchos de sus aspectos traumáticos que no pudieron confrontar conscientemente, ¿no? Claro, que también creo que en algunos puntos esta propuesta del trauma está sobrevalorado, ¿no? O sea, sí. No necesariamente tiene que haber eventos traumáticos, está la fantasía, pues, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, es como en el caso por caso y donde el sujeto se enuncie en su discurso, ¿no? Uh-huh. Y pues en su historia familiar y entre todas estas cosas que desmenuzamos, ¿no? Para esta segunda parte, ¿no? O sea, me detuve a pensar lo que desde Lacan, pues bueno, consistía en la agresividad, ¿no? Porque se dice que hay agresión y agresividad, ¿no? Y cómo el psicoanálisis se relaciona incluso con la fenomenología, ¿no? Y el atender como dimensionar estas subjetividades que se juegan ahí en el acto, la violencia, la represión, claro. El matar al otro, el torturar y demás, sí bajo una lectura de la pulsión de muerte y demás, pero bueno, que nos lleva a como esta condición de hacer autodestructivos y destruir al otro, ¿no? O sea, también me vino las pinturas de Goya, si no mal lo cito, ¿no? Goya, sí. En donde esta parte devoradora, ¿no? También hay una parte que uno siente. De Saturno devora a sus hijos, ¿no? Ándale, y cómo, o sea, esta parte de la realidad es constitutiva porque se teje desde ahí, desde cómo se va conformando y constituyendo una imagen, la imago, dirá. Ajá. Y entonces entran elementos narcisistas, y entonces entran elementos de la imagen especular, ¿no? Y cómo a priori podemos no necesariamente vernos como un cuerpo completo, sino fragmentado, dislocado, desgarrado, devorado por el otro. Entonces, me pareció como muy importante aterrizar esta cuestión de la agresividad desde la intención. Exacto. Y en conjunto con esto, si estamos hablando de cuestiones micro, en tanto lo que se transmite o esta idea de conductas repetidas por los patrones que se generan, ¿no? Desde una visión un poco más conductual de acondicionamiento, por supuesto que existe y tiene lugar.
es también la politización de la violencia, ¿no? Natasha Carrera, una psicoanalista y docente de la ciudad de Puebla, hace un texto que en lo particular me parece muy bueno, da muchas cosas, ¿no? Que apuntan también como a este aspecto sociológico, tener una lectura sociológica dentro del psicoanálisis. No con eso hacer un psicoanálisis social, en tanto que si hablamos del caso por caso, ¿no? Siempre nos vamos a detener como en esta singularidad, pero pues pensar la violencia desde una politización también pues nos advierte, ¿no? Haciendo una cita textual de que hay una cultura de violencia, que se puede tejer una cultura de violencia y la cual se va a expresar no solo en la ausencia de las autoridades estatales, ¿no? O sea, en la ausencia de una autoridad, de esta inscripción simbólica de una ley, de qué onda con esta política gubernamental y este sentido de justicia, ¿no? O sea, no vamos mal, cambiemos un poco sigue recurriendo a las muertes de mujeres por X situación, o sea, sigue presente, ¿no? Y lo que obliga a salir y tomar a las calles, recordando el análisis que hiciste justamente de estas tres muertes, del documental de, recuérdame, Maricela Escobedo. Ándale, ¿no? O sea, sí. Lo que conlleva generar como esta transgresión que es muy subrayada, sobre todo cuando hay estas luchas y estas movilizaciones, se subraya eso, la transgresión y la violencia que ejerce el movimiento, pero no se subraya de dónde viene. Ajá. Y es del silencio del Estado. Exacto. No se busca el origen, vaya, ¿no? Claro, porque uno no se pregunta, y eso es, digamos, por ahí dijeran, como para criticar y juzgar, pues hay que saber, ¿no? Y entonces, cuando uno va rascando, le va investigando y demás, se das cuenta que hay una realidad cruda, ¿no? O sea, que hay cosas que no se subrayan y se señalan de ahí, sino esta pareciera que los berrinches, ¿no? O sea, los movimientos son berrinches. El salir de las pistas, el grito es un berrinche, ¿no? Porque las mujeres, como tenemos la menstruación, pues, y los cambios hormonales, ¿no? Pues entonces se nos ocurre salir y madrearlo todo, ¿no? Claro, entonces, no es así, ¿no? Es un poco con esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que se suscita tras bambalinas? ¿Cuál es esa anulación de esa voz de estos adolescentes que salen, que pareciera, digamos, sus berrinches salen muy caros, ¿no? O sea, si los veamos desde ahí, está muy cañón. Pero es que también están en esta, partimos de la idea de que existe una cultura de violencia o que se está cimentando cada vez una cultura de violencia, pues bueno, también ¿dónde queda este Estado? ¿Dónde quedan los gobernantes? ¿Dónde queda esta situación de gobernar, que ya lo dijera Freud, sí, ¿no? O sea, son de las tres profesiones imposibles que puede existir. El gobernar, educar y psicoanalizar, ¿no? O sea, ¿dónde queda la gobernancia? ¿Desde dónde se tejen estos discursos, ¿no? Claro. Que si hay que gobernar generando un medio de terror, de exterminio, de desaparición, de exclusión política y laboral, aunada a una población vista como una cosificación en su autoridad, o sea, como estará, se me fue, ¿dónde vamos a parar? ¿No? O sea, ¿a qué mundo vamos a parar con todas estas, claro, con todas estos discursos que también envuelven? Que todo esto tiene que ver también con lo expuesto con Freud del malestar en la cultura, ¿no? Todos estos, dijéramos, Freud dice que el acoplarnos socialmente también deviene a este sufrimiento por la confrontación con estas pulsiones, ¿no? Pero también tú dijiste en algún momento, lo manejaste como estas cuestiones primigenias, el ira son los deseos primordiales, ¿no? Donde exacto, hay esta cuestión del instinto, y lo que genera el malestar es que vamos a renunciar a estos deseos primordiales, ¿no? Que es el canibalismo, es el incesto, y por ahí hay un tercero que en este momento se me está olvidando, ¿no? ¿Cómo se llama? El acto de matar al otro, o matar al otro, algo así. No sé si asesinar al otro, pero sí tiene que ver con esta cuestión de renuncia al canibalismo, la renuncia al incesto. Que todo tiene que ver con el escrito de Totem y Tabú, ¿no? Que ahí viene expuesto.
incluso de Así la es, horda primordial y demás, ¿no? exacto. Sí. Entonces dirá, desde el origen tenemos un malestar, o sea, porque entregarnos a Ujú, la cultura o inscribirnos en una cultura nos adhiere de renunciar a estos primordiales. exacto. ¿Y Ujú. qué tanto sería bueno, o sea, exigirle? Es decir, estamos en sociedad, pero ¿qué tanto yo debo de depender de papá gobierno como para exigir un tema de justicia, ¿no? Un tema de... Y qué tanto tengo que aportar también para evitar ciertas cuestiones, ¿no? Ese es como que el planteamiento también que me hago de repente. Sí, es que volteé por, justamente para citar bien el autor, porque con Ajá, esto que dices de papá gobierno, o sea, también nos vamos con esta lectura, es que no sé si es José Ramos, ajá, híjole, es que ya son lecturas que necesito volver a tomar, la memoria me traiciona, pues, ¿no? sí, sí, Pero hay una lectura acerca de la psicología del mexicano, ¿no? sí. Es que se Ah, es muy supone que bueno, el ese sí lo tengo. mexicano viene justamente de esta idea de que tenemos un papá gobierno, Papá gobierno. dependemos de un papá gobierno, ¿no? Y como ¿Y qué que hacemos cuando todas nuestras omisiones también se las dejamos a papá gobierno, ¿no? Que él las arregle. y la responsabilidad ciudadana, cívica y esta Ujú, cosa que decimos con la ética y los derechos? O sea, hay un pronunciamiento de que uno también tiene que tomar lugar ahí, ujú, ¿no? O sea, claro, por eso es como la politización de la violencia, pero también la posibilidad de... Ahora se juega mucho en esta cuestión del psicoanálisis, pensar la ética y en la política, ¿no? exacto. Yo aquí voy a leer una breve parte del malestar en la cultura. Dice, el sentimiento de culpa es el problema más importante del desarrollo cultural y mostrar que el precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de dicha provocado por la elevación del sentimiento de culpa, ¿no? Que eso también tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? El hombre Claro, es que mutilado cómo por se la escribe cultura. la ley, ¿no? Uh-huh. Piensa en los mandamientos, en los 10 mandamientos. O Exacto, sea, hay un antes y un después, hay una eh, inscripción, ¿no? O sea, que te dice, en el antes eras esto y en el después de la inscripción de la ley eres que... exacto. Que en otras palabras, pues también se puede decir que la cultura se vive en perpetuo malestar, ¿no? Porque la única forma de que exista es de que se repriman estas situaciones, estas pulsiones, ¿no? Por así decirlo. Y siempre va a haber un poco de malestar, ¿no? Sí, sí, es algo... No, por eso se dijera, ahí está el meollo de... Porque el psicoanálisis es imposible. Hay algo lo cual siempre escapa, ese resto, ¿no? No, no lo dirá Freud que es el goce, pero no todos, y no Uh-huh. todo se puede psicoanalizar. Hay algo siempre que escapa a ello. Claro. Y yo me atrevo a decir que la sociedad es en esencia neurótica, ¿no? Por más que nos tratemos de copiar, en esencia lo es porque el mundo capitalista así lo exige también. Dijéramos, por más que quisiéramos controlar también estos aspectos violentos, el capitalismo exige de cierta forma milicias, exige en algún momento guerras, ¿no? Que son cuestiones ya adheridas a nosotros inclusive antes de nacer, ¿no? Claro, por eso se subraya, ¿no? Hay lo excéntrico, ¿no? O Así es, sea, ya venimos con por decirlo de alguna manera, con el chip instalado. así es. Y bueno, pues el tiempo se nos ha ido bien rápido. No sé si te gustaría en unos minutos como que abordar algo final, algo como para cerrar. Este, pues yo nada más quiero cerrar esta parte del caso, ¿no? Un viernes se reabren las puertas del Colegio Cervantes, los niños asisten a clases con su mundo escolar trastocado, ¿no? No solo sufren del trauma de la violencia que suscitaron hace una semana, sino que también ahora la sociedad exige una atención psicológica a estudiantes, maestras, padres de familia. Todo este acontecimiento conmovió y permitió también echar una mirada a la psicología, ¿no? Por desgracia, cuando tenemos estos eventos tan atroces es cuando en verdad damos como que
volteamos la mirada hacia el psicólogo, ¿no? Cuando debería ser como antes de, ¿cierto? Claro, yo no, yo más que cierre y conclusión, porque nunca hay una conclusión en esto, pero tú apuntas a algo muy importante. Es que con esto que acabas de citar, o sea, viene la pregunta, ¿la violencia se puede prevenir? Porque venimos en un discurso de la prevención de la violencia. Yo digo que O sí, sea, ¿cuál es el lugar de en los un porcentaje, psicólogos? ¿no? Porque, dijéramos, Ajá, si también observamos a países ya de más avanzada, ¿no? Como Dinamarca, Suecia, en esos países hay una cultura de la prevención, ¿no? La psicología de la prevención también, o psicología preventiva es una parte del estudio de la psicología y que de la cual en países tercermundistas, pues muchas veces ni la conocemos, ¿no? Por desgracia, aquí hasta que ya vemos al niño ahogado, queremos tapar el pozo, ¿no? Como quien dice. o bueno, en las fallas de un sistema educativo que en un discurso promueve una cosa y en la praxis es otra realidad. Pero esto lleva a apuntar entonces, ¿cuál es la ética? ¿Cuál es nuestra función como psicólogo educativo? O sea, Ujú. dentro del contexto particular. O sea, ¿qué se hace ahí en la escuela? Eso sí, Hay los extremos, o sea, ¿no? Y hay muchos papás que se quejan que sirven para una y para dos cosas. exacto. Entonces, Y que yo ¿cuál los he visto es también, ¿no? O sea, nuestro lugar? sí, O sea, hay una realidad negada, ¿te das cuenta? O sea, es que tú dijiste, pareciera que vemos una realidad que solamente con voltear la cabeza deja de existir. Entonces, no hay una implicación, no hay un compromiso, no, o qué no opera, qué no marcha, ¿no? sí, No, porque la cosa no marcha. Y porque también quedarse con esta idea de que como somos un país tercermundista, pues ajá. pareciera que uno se resigna a la realidad que No es la tiene que vivir. justificante, ¿no? Sí, en serio, o sea, en verdad no es la justificante, ¿no? De decir que pues somos de tercer mundo, sino que precisamente por eso debemos darle un lugar primordial al psicoanálisis, a la psicología, al psicólogo como función, ¿no? Eh, en la clínica he visto muchos casos en los que pues ya vienen ya cuando ya no pueden más, ¿no? La mayoría de los casos son muy pocos los que vienen en realidad como para prevenir algún suceso, algún proceso pero ya los que vienen en su mayoría son porque ya están mal, en realidad, ¿no? Claro, creo que el problema es ver esto, de que el hacerse responsable no es lo mismo que hacerse cargo de la responsabilidad del otro. O sea, hay limitaciones. Por ahí se dice que aun cuando seamos bien truchas, no podemos dimensionar exactamente cuál va a ser el final de la historia que escribe el sujeto, ¿no? En esta cuestión psíquica. Uno puede apuntar y decir, bueno, bajo rasgos, perfiles psicológicos hay una tendencia. Claro. Que lo haga o no lo haga, es como siempre va a haber ese interrogante, ¿no? O sea, pero el que uno participe, el que uno se compromete, el que uno conozca a sus alumnos, el que uno dirija estos talleres de contención de las emociones, la conducta, el condicionamiento, o sea, no importa desde qué paradigma, desde qué referente. O sea, la cuestión acá es que uno no se quede con o se compre la idea de que porque uno se compromete, uno se hace responsable. También que como analizar esta cuestión hasta dónde el psicólogo en la realidad puede Puede este, abarcar. ¿no? Y Ujú. puede también sí prever y generar las condiciones. Hay cosas que van a escapar, ¿no? Sí, eso sí. También es como muy cierto que hay que tener una formación, hay que tener una rigurosidad, porque pues hablar de materia de salud mental, trabajar desde la clínica, o sea, hay un riesgo también, hay un gran riesgo. Y como toda profesión está regulada, o sea, sí hay que saber cómo entrarle, ¿no? Pero también hay que entender que no somos salvadores del mundo. Eso sí. El mundo en general, pues depende más de lo social, ¿no? Pero yo digo que puedes rescatar historias a sujetos, ¿no? Y eso es una ayuda que si tú ya lo sumas en el colectivo, pues es una ayuda ya social, por así decirlo, ¿no? No se va a cambiar de un día a otro, pero pues hay un inicio, ¿no? Siempre.
Claro, ¿no? Es pensar finalmente acerca de las influencias a las que los jóvenes se enfrentan día con día a través de las redes. O sea, su mundo ahora se convierte en lo virtual, eso es una cosa también Ujú. cierta, ¿no? Y entonces, pues si hablamos de esta cuestión social, de estos discursos que demás, pues bueno, imagínate muchas veces pensando en el caso anterior que pusimos, pues bueno, las hipótesis iban en función de cuestiones raciales, ¿no? O sea, sus intenciones eran raciales y bueno, esto se ve porque adopta ciertos dilemas de patriotismo, ¿no? La supremacía de la raza, etcétera, ¿no? Por ahí había otra tesis que es de una idea que se tiene muy fija en los de extrema derecha y de grupos radicales, ¿no? O sea, extremistas, pues, ¿no? O sea, buscan en una identificación algo ahí con algo Claro. Tanto es así que que en algún momento pues todos creían en las palabras de Hitler, ¿no? claro, ¿no? Y o sea, se instala una ideología también ahí. Muchas veces se discute, ¿es racional? No, por supuesto que no es racional, pero hay una lógica ahí que se juega, ¿no? O sea, ¿por qué se inspira? ¿Por qué uno se adhiere? ¿Por qué Exacto. tantos, y, no, y con excepciones de alemanes, se adhirieron a este discurso de la supremacía de raza y pues muchos estragos y los efectos Y que eso es todo esto solo un generó? ejemplo, porque pues está también Stalin, Benito Mussolini, ¿no? Otros tantos, ¿no? Por eso te digo, y no eran psicóticos, ¿no? No hay una condición o una estructura psicótica que digamos, ¿no? Tú señalas algo de esta cuestión de neurosis, finalmente Freud se apunta, ¿no? Desde ahora los psicoanalistas apuntamos a que el sujeto que se acuesta en el diván o que asiste al espacio, al análisis, Ujú. pues venga neurótico, ¿no? Claro. ¿No? O sea, Sí, sí, sí. pero, pues bueno, realidad y las realidades psíquicas, pues ya vimos que se transforman en muchas cosas. La cuestión acá también es que tanto, pues, se entretejan en una ideología conspiracionista, ¿no? Y con ahí una paranoia, o sea, ¿no? Se generan estos discursos delirantes y pues que escriben al otro en una diferencia, como una amenaza también, ¿no? O sea, es que se mata, ¿no? Es que hacia qué vamos dirigiendo esta agresión que se constituye pensándolo ahí desde esta historia, ¿no? Desde la infancia, todo lo que ya habíamos dicho en esta Claro. especie que simula Lacan, pues podemos pensar que lo que se suscita desde microsistemas, ¿no? Delimitado esta cuestión virtual a un macrosistema, ¿no? Lo social, pues es que se converge también a través de discursos de exclusión, de guerra, ¿no? Y se afirman en una constante cotidianidad negada, ¿no? O sea, Ujú. es que vemos las noticias, nos aterrorizan, nos ponen en estado de paranoia, en estado Y de no solo en las histeria, noticias, observa, etcétera, etcétera. observa muchos comerciales a detalle y en el fondo, en el trasfondo del mensaje, te quieren meter miedo. Consume esto porque ayuda contra el COVID o ¿no? Tiene este factor de protección, no sé, UV, pero en el trasfondo esconden miedo. O sea, muchas marcas venden a través del miedo. Y bueno, la cosificación del sujeto, ¿no? O sea, ser blanco es mejor que ser negro, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, viene también como el discurso de la inclusión, ¿no? De los cuerpos y demás, pero también de las transformaciones corporales y que forman parte de lo que se rechaza, pero también tiene lugar. O sea, es que ¿cómo no Es todo un mascarse show. eso, no? Sí, Es todo un show, es que como no mascarse todo eso que ves. claro. Muchos de los niños, su mejor amigo es la televisión, ahora la tablet, ¿no? Pero a los ayeres la televisión era Chabelo. O sea, Exacto. Y ahora muchos niños son educados por TikTok, ¿no? ahora muchos hijos no están, sí, sí, ¿no? O sea, también ha habido como estos efectos que ahora ya se piensan en ciertos países regular esta condición de los influencers, ¿no? Sí. Sí, en China me parece que ya está regulado. Ningún influencer puede ser o no puedes tener un canal de YouTube si no tienes una carrera, ¿no? Profesional. Por lo mínimo una formación, porque Una luego se formación. dice, digo, si se trata de un espacio para decir hartas burradas, bueno, ya Pues uno sí, está porque en advertido ese de caso que aquí en México quitarían a muchísimos, ¿no? Y hay muchos que teniendo la carrera, la profesión, pues también no tienen buenos contenidos, ¿no?
Sí, la cosa es que les haces pensar, que les transmites, ¿no? O sea, que les vende. Exacto. En el trasfondo, ¿no? Que se vende. Sí, pues muchas veces el cuerpo, ¿no? Por ahí los OnlyFans, ¿no? O sea, es más fácil, Uy, sí. ¿no? Que está de Inclusive, moda, ¿no? híjole, no. O sea, por ahí escuché también una opinión respecto a las redes de que, digamos, la bronca no es el crear contenido y que sea para distraer, ¿no? Es que a veces distraen a la gente en cosas que tienen que hacer Sí, funcionales en la vida, ¿no? Pero bueno, exacto. eso creo que ya es bajo la advertencia la responsabilidad de cada uno. La cuestión es un poco pensar desde ahí. Y yo creo que cerraría con eso, ¿no? Pues sí. No, evidentemente hay como más tesis en relación que va desarrollando, va pensando Lacan, ¿no? Respecto a la agresión y la agresividad, y Claro. como para dar lugar a esta parte, ¿no? Porque decimos que es constitutiva y porque a veces resulta un poco peleado el pensar de puede prevenir la violencia, ¿no? Es que estamos trazados en el deseo del otro y el otro pues nos nombra, ¿no? Como yo dije en un principio, él nos nombra y él nos dice que Y, somos. y hay tanto, por ejemplo, en México que atacar, ¿no? Por ejemplo, hay una se idolatra a los narcos en muchos barrios, ¿no? Y esas cuestiones pues tienen que ver con un trasfondo violento. Yo me quiero despedir con esa parte y también comentarte que probablemente sigamos con esto de las violencias adolescentes y nos estarían colaborando también Raquel Núñez y Esaú Arzate. Claro, ¿no? O sea, bienvenido al diálogo, ¿no? Porque en la diferencia es que sabemos que somos iguales, Exacto. ¿no? En tanto congéneres, en tanto humanos, ¿no? Como condición humana, eso no marca que seamos una manufactura serial, ¿no? Del uno, sino justamente la diferencia podemos seguir, pues, nutriendo estas lecturas y dimensionando que no existe solo una, ¿no? Hay una gran diversidad. Así Me es. quedo con esto último, ¿no? De recordar Lacan en otros escritos que señalaba que el saber está agujereado. Uh-huh. Con la realidad, ¿no? Pues más que la realidad en este sentido de que no hay una sola teoría que te pueda resolver las incógnitas del mundo. No hay un solo discurso que tenga la verdad absoluta, más bien esto, ¿no? O sea, digamos, el conocimiento, en tanto si lo leemos ahí del aprendizaje, ¿no? Y esta cuestión científica, ¿no? Pero no hay uno que esté absolutamente completo, Claro. ¿no? O sea, Nadie hay un porta la agujero. verdad absoluta, ¿no? Claro, si no, no habría posibilidad de seguir El diálogo y el debate y escribiendo. demás, ¿no? Pues yo te agradezco mucho el tiempo. Estaremos viéndonos en la próxima emisión del podcast, que son todos los días 7 de cada mes, ¿Mm? y pues ya estarían colaborando ellos también en esos, al menos en estos dos que siguen, ellos, Raquel y Esaú. Claro, pues bienvenidos y yo pues siempre encantada de que haya más espacios, ¿no? Y que tengamos, ese es nuestro granito de arena, ¿no? Seguirle ahí Sí, picando piedra para modelar este barro, así ¿no? es. Pues muchas gracias, estamos en contacto, cuídate mucho. Cuídate, Carlos.